José Ruiz García, un soldado ejemplar. Nació José en Vera, un precioso pueblo de la zona oriental almeriense, a orillas del mar Mediterráneo y a 95 kilómetros de la capital. Era un 12 de enero de 1899, siendo sus padres Miguel Ruiz Cruzado y Encarnación García Escámez. Pasó su juventud en Vera yendo a la escuela y ayudando a sus padres hasta que, al cumplir 18 años, dio paso a su espíritu aventurero y se alistó voluntario en el ejército por un periodo de 4 años, ingresando el 5 de junio de 1917 en el Batallón de Cazadores Alba de Tormes número 8 como soldado de segunda clase, de guarnición en Barcelona. Mala fecha y lugar eligió para alistarse ya que, en agosto de ese año, el gobierno declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional debido a la huelga general convocada conjuntamente por la UGT y el PSOE. La capital catalana se detuvo durante 5 días, entre el 13 y el 18 de agosto. El batallón de José Ruiz García, en adelante no usaremos su apellido Ruiz y se usará sus cargos, nombre y apellido de su historia castrense, salió a la calle a controlar a los huelguistas entre quienes hubo graves enfrentamientos y aquí José tuvo su bautismo de fuego, aunque tristemente contra compatriotas suyos. Su buen hacer le supuso el ascender a cabo por elección directa en 1918. En 1919 la situación en las tierras españolas en el norte de África estaba tensa y José decide ir allí ya que, además de su espíritu inquieto por defender a su patria, deseaba hacer carrera en el ejército. Para ello solicitó la rescisión de su compromiso en su batallón y el nuevo alistamiento voluntario en el batallón de cazadores Las Navas 10 de guarnición en Larache, zona del protectorado español del actual Marruecos, donde se incorporó el 11 de mayo de ese año y al día siguiente ya empezaron sus misiones en campaña, participando en su primera acción de fuego en territorio africano el 1 de junio durante la ocupación de las posiciones de Kudia Tamiza y Kudia Rafta. Por sus méritos en campaña fue ascendido por elección a cabo de infantería en noviembre de ese año y por sus continuados méritos y dotes de mando es ascendido a sargento en mayo de 1920. Como curiosidad, en 1920 fue llamado a filas por su reemplazo por el cupo de Vera, Almería. Por supuesto, al estar ya cumpliendo con su deber patriótico, solo tuvo que justificar su situación. Durante los siguientes años continuó sirviendo en la 5ª Compañía del Batallón de Cazadores Las Navas 10 donde participó en numerosas y continuas acciones de combate. Después de tantos combates parece que José quería descansar un poco y así en mayo de 1923 es destinado al Regimiento de Infantería Badajoz número 73 de guarnición en el cuartel de Buensuceso en Barcelona, donde se presenta el 25 de mayo, siendo transferido a la 3ª Compañía del 2º Batallón. Pero poco puede descansar, porque apenas 2 meses después, el 30 de julio, es nuevamente destinado forzoso al batallón de cazadores Las Navas 10 de guarnición en Larache, donde después de un largo viaje, se incorpora a mediados de agosto de ese año y, como otras veces, al día siguiente ya empezó a participar en acciones de campaña por diversas zonas del protectorado español. Con la llegada del directorio de Primo de Rivera se preveía un mayor impulso de las operaciones de pacificación y las unidades se estaban preparando para ello. En los pocos ratos que podía José García acercarse a la ciudad de Larache contactó con varios soldados de regulares y quedó enamorado de su forma de ser. Se debe tener en cuenta que las fuerzas regulares, creadas en 1911, y consideradas como fuerzas de choque, además de su probada eficacia, estaban envueltas en una leyenda, una aureola especial que pronto hizo que llegaran a ser meta soñada de muchos militares que, con su esfuerzo, entrega y sacrificio, lograron en poco tiempo convertirlas en la unidad más eficaz y distinguida del ejército. Sin embargo, no todos eran admitidos en sus filas, pues un número elevado no reunían las condiciones físicas para aguantar la durísima vida que les esperaba en campaña. Muchos, inicialmente admitidos, eran dados de baja tras un día en campaña, por no considerarles aptos, a pesar de llevar tiempo en la unidad, evitándose dar la imagen de necesitar cualidades excepcionales para estar en regulares, que hiciera que muchos no se presentasen para no ser rechazados. A pesar de todo, José García solicitó un destino en esa emblemática unidad y así en abril de 1924 fue destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache número 4, donde se incorporó el 6 de mayo a la 2ª Compañía del 2º Tabor. Desde el momento de su creación, el Grupo de Regulares de Larache se convierte en la principal unidad de vanguardia que el ejército mantiene en la vertiente atlántica del protectorado, llevando el peso de sus operaciones de manera abnegada y con eficacia. Sus hitos más destacados son la ocupación del estratégico paso del Fondak de Ain Yedida y la entrada en Tazarut, cuyos tabores fueron los primeros en ocuparlos, sin olvidar la epopeya vivida por sus hombres en Darakova.
En julio comenzó la operación de repliegue de Sahagún, la ciudad santa de los rifeños, y el tabor de José García iba a tener una de las principales misiones como era la de proteger ese repliegue en constante contacto con el enemigo. La operación duró hasta finales de septiembre de 1924 y hubo bastantes bajas en el tabor de José García ya que la labor de protección de las columnas obligaba a estar constantemente bajo un nutrido fuego del enemigo. Por las acciones anteriores le fue concedida la Medalla Militar Colectiva al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas del Larache número 4, por los hechos realizados en la zona occidental de nuestro protectorado en Marruecos desde el 1 de julio de 1924 a 29 de enero de 1925, especialmente en la de Ceuta Tetuán los días 13, 15 y 30 de septiembre de 1924, y en la del Larache desde el 11 de octubre del mismo año a 25 de enero de 1925, en los que acreditó con su comportamiento en las operaciones y combates, en que tomó tan activa e importante parte, su elevada moral, aptitudes profesionales, abnegación y valor que le hacen acreedor a tan merecida distinción. Con la llegada de refuerzos al protectorado, se autorizaron los destinos a otras zonas de ultramar por lo que el sargento José García optó por ir al África Occidental Española para lo que pidió destino al Regimiento de Infantería Las Palmas número 66, donde se incorpora a mediados de noviembre de 1924 formando parte de la primera compañía de ametralladoras, hasta que en febrero de 1925 fue destacado hasta el destacamento de Cabo Juby. Para situarnos, hablemos un poco de esa zona española africana. Por los acuerdos franco-españoles firmados el 27 de noviembre de 1912, se asignaron a España dos territorios, el norte, conocido como el Marruecos español y el sur, también conocido como Cabo Juby, su capital, en la actual provincia marroquí de Tarfaya. Este último estaba comprendido entre el río Draa, límite sur del protectorado francés, y el paralelo 27 grados 40 minutos, límite norte del Sáhara español. La fuerza presente en Cabo Juby a principios de 1917 era de 3 oficiales, 3 suboficiales y 64 de tropa. Las instalaciones eran claramente insuficientes para este contingente, por lo que se hizo un proyecto con un plazo de ejecución de 30 meses que fue dotado económicamente por el mando. Pero en diciembre de 1925, cuando fue cesado el coronel Benz, estas obras se encontraban todavía en ejecución y su sucesor, teniente coronel Guillermo de la Peña, solicitó el envío de 4 barracones de madera para poder alojar a un contingente de 120 soldados, más los mandos correspondientes. Con el tiempo las instalaciones se fueron mejorando y a los edificios originales se añadió una enfermería en la esquina este, un edificio de grandes dimensiones en el interior del recinto y adosado al muro sureste destinado a alojamiento, barracones de madera, pequeños edificios auxiliares y como dato curioso, un cine de grandes proporciones en el exterior. También se reforzaron y elevaron los muros y se construyó una tercera torre en la esquina este, junto a la enfermería. En el año 1923 se estableció en Villa Benz la compañía francesa Aeropostal construyendo un gran hangar como punto de apoyo para la ruta Toulouse-Casablanca-Dakar, que luego se extendió hasta Sudamérica. El sargento García permanece en esa guarnición de Cabo Juby durante más de 2 años hasta que a finales de abril de 1927 es destinado otra vez a Melilla, incorporándose al Batallón de Cazadores de África número 14 el 9 de junio. A finales de 1928 es recompensado por su brillante actuación con la Medalla Militar de Marruecos con los pasadores Tetuán y Larache. Este regreso al protectorado del norte de África va a marcar su vida porque conoce a Carmen Prieto Vallejo, una guapísima malagueña de un hermoso pueblo llamado Fuente de Piedra, con la que contrajo matrimonio el 4 de febrero de 1928, y el 23 de noviembre de ese 1928 dio a luz a gemelas, de cual solo pudo sobrevivir una de ellas, sería su primera hija, Encarnación Ruiz Prieto. Esta nueva situación les haría reflexionar sobre su futuro y deciden regresar a Cabo Juby donde la situación familiar puede ser más benévola, lo cual consiguen, una vez cumplidos los 2 años en Melilla, y se incorporan a Cabo Juby a finales de abril de 1929 en su destino de la compañía disciplinaria creada en esa zona española. En Cabo Juby nace su segundo hijo, José Antonio Ruiz Prieto, el 13 de mayo de 1931, que sería el primer europeo nacido en ese territorio español gracias a que ya se tenían medios sanitarios suficientes. Se debe mencionar que hasta esa fecha se obligaba a las pocas familias que se encontraban en Cabo Juby a que las mujeres embarazadas diesen a luz en un hospital de las Islas Canarias. En el África Occidental Española se podía disfrutar de un permiso largo, llamado colonial, que se concedía a los 2 años de servicio efectivo en ese territorio español conservando su sueldo íntegro, pudiéndose llevar a su familia y todos los gastos del viaje eran pagados por el Estado. Pues bien,
En 1932 el sargento García solicitó ese permiso de 4 meses y se lo concedieron para estar en Barcelona, Vera, Almería y Melilla. Al finalizar su permiso regresó a su destino en Cabo Juby. En 1933 asciende a brigada y es destinado en febrero a las tropas de policía del Sáhara, haciéndose cargo de la escolta a caballo que se encontraba en Cabo Juby. El 21 de diciembre de ese año nace su tercer hijo Miguel Ruiz Prieto. Las tropas de policía del Sáhara se crearon por Real Orden de 10 de octubre de 1928, que se constituyeron en un plana mayor y 2 mías, unidad tipo compañía, 1 a caballo y 1 en camello. La base estaba en Cabo Juby y tenían 183 camellos. El mando del conjunto lo ostentaba un teniente coronel jefe, ayudado por un capitán secretario y un oficial médico. La plana mayor se componía de un capitán, un teniente, un sargento, 2 cabos y 2 soldados españoles y un caid de mía, 1 mocaden, 2 maunin y 13 askaris, más un escribiente, un practicante y un intérprete indígenas. De la mías, la de a pie tenía como finalidad patrullar la zona sur del protectorado español, Cabo Juby, y la de camellos la del Sáhara en sí. La plantilla de esta última se componía de un capitán, un teniente, un intérprete, 4 suboficiales, 2 sargentos, 5 cabos, 10 soldados y un maestro armero españoles, y los siguientes indígenas: un caid, 1 cataeb, escribiente, 3 caides de Farca, 7 mocademín, 14 maunín, 4 askaris de Nuba, 10 de primera, 81 de segunda, un practicante y 18 camelleros, con 146 camellos de silla y 40 de carga, que podían transportar 20 cargas de munición, 8 de víveres, 7 de agua y 5 de bagajes, lo que proporcionaba a la unidad entre 7 y 8 días de autonomía. Como armamento pesado 2 ametralladoras, 3 fusiles ametralladores y un mortero, así como con una estación de TSH, para comunicaciones. En 1934, la mía Camello penetra por el interior hasta Esmara en labor colonizadora. Ese año se segrega la sección del teniente de la Gándara para fundar la sección nómada de Río de Oro en Villa Cisneros. Finalizada la acción colonizadora, estas tropas dan lugar a un nuevo cuerpo, la Policía Territorial, para extender la acción gubernativa. En 1935 el Brigada García es destinado a la mía montada de camellos que constaba de plana mayor, 4 secciones de fusiles, 1 de ametralladoras y un convoy, con 144 camellos de silla y 40 de carga. El personal humano lo componían 22 españoles y 140 indígenas, 18 de los cuales montaban en camellos de carga. En total las tropas policiales saharianas indígenas se componían de 4 caides, 1 cataeb, 2 intérpretes, 1 practicante, 18 camelleros, 7 mocademín, 18 maunín, 2 músicos, 15 askaris de primera, 128 de segunda y 30 askaris a caballo, con un conjunto de 226 indígenas. Esta curiosa unidad se había formado el 27 de julio de 1926 compuesta por 3 secciones o farcas, con oficiales y suboficiales españoles y soldados nativos, aunque esta estructura no se llegó a completar hasta años más tarde. Sus misiones eran las de auxilio y rescate de pilotos que tenían que realizar aterrizajes forzosos en el desierto o barcos que naufragaban en la costa, para evitar que fueran expoliados o secuestrados por las bandas de nativos incontrolados. También ejercieron funciones de policía y de control de frontera. Esta unidad fue el inicio de las futuras unidades de tropas nómadas saharianas. El vestuario de la tropa indígena para los servicios que requerían montar a camello eran el zamo turbante de color azul consistente en media pieza de tela enrollada con cierto arte en la cabeza, cubriéndola y protegiéndola del siroco o irifí, el serual especie de pantalón o zaraguel muy amplio que facilitaba la monta de camellos, el derra, normalmente 2, uno blanco y otro azul, que se llevaban superpuestos y ceñidos a la cintura con el correaje, las nails o sandalias, que cuando se montaba a camello se colgaban de la rájala o silla. En febrero de 1936 marcha otra vez de permiso de 4 meses del Colonial a Barcelona, Vera y Melilla. A su regreso se sumó al movimiento nacional el 18 de julio en Las Palmas, prestando sus servicios en la comandancia militar de esa plaza hasta el 25 de agosto en que regresó a Cabo Juby donde ascendió a alférez el 1 de septiembre. Mientras tanto, antes de llegar el alférez García, el 18 de julio de 1936, el destacamento de aviación del aeródromo y los cuadros de mando de la compañía disciplinaria leales al gobierno, trataron de hacerse dueños de la situación, aprovechando la ausencia de las tropas nómadas adscritas a la plaza. La hora H debía producirse pasadas las 12 de la noche del día 19, justo en el momento de apagarse la luz,
Pero al faltar decisión en los mandos de los comprometidos, se demoró la acción hasta el día siguiente. El regreso de la Mía Nómada y sus mandos, leales al levantamiento militar, bastó para que nadie se moviera y el orden quedara restablecido, tomando el mando del aeródromo el teniente de intendencia Fernando Lambarri, auxiliado con la tropa indígena del teniente López Turrión. García se hizo cargo de la Mía en varias ocasiones para suplir al capitán cuando estaba ausente. A finales de 1938 se desplazó en barco al destacamento de la guerra, situado a unos 900 km de Cabo Juby, al sur del Sáhara Occidental española, y allí se hizo cargo del destacamento. En septiembre asciende a teniente y se hace cargo de la primera sección del grupo nómada del capitán de la Gándara, a la vez que continúa de jefe del destacamento de la guerra hasta que en 1940 se suprime dicha comandancia militar, pero continúa en la guerra. En enero de 1941 asciende a capitán provisional y se le destina en septiembre al batallón independiente número 33 de guarnición en Tenerife, pero cuando se presenta en su unidad le comunican que se tiene que volver ya que ha sido destinado, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la delegación del gobierno político-militar de Ifni y Sáhara, en la zona de la Sequía El Amara, y se incorpora a Cabo Juby a mediados de noviembre. Al mes de llegar le ordenan que vaya a Las Palmas a realizar el curso previo para el ascenso a capitán efectivo, del cual se examina en mayo de 1942 en Tenerife. Después de haber estado un mes en la Escuela de Transformación de Madrid, se incorpora a Cabo Juby en septiembre de ese año, prestando sus servicios como capitán adjunto del delegado de Gobierno Político-Militar de Ifni y Sáhara Español, Oficina Central Indígena. En septiembre de 1943 asciende a capitán efectivo de infantería, siendo confirmado en el mismo lugar y puesto en Cabo Juby. En octubre le concede la insignia de la Orden Medalla en la categoría de caballero y en diciembre la Cruz de San Hermenegildo pensionada con 600 pesetas anuales. En febrero de 1944 se le concede la Medalla de África y en mayo el distintivo de Ifni Sáhara. En marzo de 1945 disfruta de otros 4 meses de permiso colonial con su familia en Las Palmas, regresando a Cabo Juby en julio, permaneciendo su esposa y 3 hijos en Las Palmas al encontrarse su esposa Carmen embarazada, por lo que deciden permanecer en dicha isla hasta el nacimiento de su deseado hijo. El 12 de diciembre ve la luz su cuarto hijo, Manuel Ruiz Prieto. En mayo de 1946 es ascendido al empleo de comandante de la escala complementaria, quedando disponible forzoso en Canarias, por lo que abandona Cabo Juby en junio de ese año, permaneciendo en Tenerife disponible, sin destino, hasta marzo de 1948, en que es destinado a la zona de reclutamiento y movilización número 16 en Almería. No obstante, en 1947 se le concede la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo pensionada con 2.400 pesetas anuales. Poco tiempo permanece en Almería, ya que en julio de 1949 es destinado como comandante militar jefe del Castillo de San Joaquín en Santa Cruz de Tenerife. En 1952, continuando en ese destino, se le concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de primera clase por los servicios prestados en el territorio de Ifni Sáhara, y en 1953 se le concede otra Cruz del Mérito Militar, pero esta vez pensionada con el 20% del sueldo por los servicios prestados en el África Occidental española. En noviembre de 1955 se le concede el distintivo del África Occidental española con 2 barras doradas y una azul, que había sido creado en enero de ese mismo año con carácter retroactivo. El distintivo se concedía a los 2 años de permanencia en esa zona y luego por cada año adicional se le concedía una barra de color azul y cada 5 barras azules se sustituían por una dorada. Por lo tanto, se reconocían al comandante García 13 años de servicio en África Occidental española, 2 más 10 más 1. Mientras tanto, la situación en el África Occidental española se deterioraba, ya que a principios de noviembre de 1957 se iniciaron las agresiones del llamado Ejército de Liberación Marroquí contra los territorios españoles. España reaccionó enviando fuerzas para reforzar las escasas unidades de las guarniciones permanentes. En el caso de Villavens se decidió el envío de la segunda bandera de la Legión, de guarnición en Tahuima, al mando del comandante Florencio Apellaniz. La bandera fue reforzada con compañías expedicionarias de Canarias, tiradores de Ifni, policía indígena y apoyos. Realizó el movimiento por vía aérea a partir del 5 de noviembre en aviones DC-3 del ala 35 en sucesivas rotaciones hasta el aeródromo de Villavens. El día 15 fue revistada por el comandante general del África Occidental española, el laureado teniente general Mariano Gómez Amayoa. El envío de fuerzas incluyó el despliegue de una unidad de caballería del regimiento Húsares de Pavía, dotada de carros ligeros M-24 recientemente entregados por Estados Unidos a España.
La bandera fue alojada en tiendas cónicas llegadas el día 20, con las que se montó un campamento al noreste de la población dada la imposibilidad de hacerlo en el fuerte. Durante el conflicto, que no afectó a este territorio, la bandera participó en diferentes operaciones orientadas hacia el sur cubriendo posiciones en Daora y Agunía y realizando recorridos de control en la zona. Llegado el mes de octubre, la bandera recibió la orden de dejar Villavens y trasladarse a El Aaiún para incorporarse definitivamente al tercio Don Juan de Austria. El 1 de abril de 1958 se firmó el Acuerdo de Cintra por el que se puso fin al conflicto. En virtud de dicho acuerdo, España entregó el protectorado sur a Marruecos. A las 3:30 del 19 de mayo se arrió la bandera española y se izó la marroquí, finalizando 42 años de presencia española en Villavens. Los detalles y los incidentes de esta entrega serían materia suficiente para otro artículo. Actualmente y con el nombre de Tarfaya, Marruecos intenta promocionar turísticamente la ciudad, aprovechando el hecho de ser el punto de la costa más próximo a las Islas Canarias. De la presencia española se conservan la Casa Mar, en estado de ruina, el fuerte parcialmente conservado y ocupado por la gendarmería y las ruinas del cine. Del aeródromo no queda ningún vestigio. Pero continuando con la historia del comandante García en su destino del castillo de San Joaquín llegamos al fin de su vida castrense cuando el 12 de enero de 1959 causa baja por llegar a la edad de retiro. Había permanecido en el ejército 41 años, 7 meses y 7 días, pero a efectos de trienios, por haber estado tiempo en África, tanto en el norte como en el África occidental española, tenía un abono de tiempo de 20 años, 9 meses y 20 días y con ello totalizaba 62 años, 4 meses y 27 días de tiempo de servicio. Una auténtica barbaridad que demuestra la dedicación al servicio de este gran militar. Por supuesto, en su hoja de servicios José García tenía el valor acreditado por las numerosas acciones de combate en las que había tomado parte, que fue el deber de su cumplimiento desde el momento que decide alistarse voluntario al ejército español y defender España, haciendo honor a la histórica heroicidad del soldado español. Esta es la breve e intensa historia del militar de José García. Historias como las de él, están presentes en millones de familias españolas, cada una de ellas tienen a sus héroes vivos con nombre y apellidos en sus corazones, unos héroes anónimos para la sociedad española, pero no para su patria, España. Alejándonos drásticamente de esta la vida militar del comandante José García, es obligado decir que José Ruiz García fue como civil, un gran esposo, un gran padre para sus hijos Encarnación, José Antonio, Miguel y Manuel, también fue un gran abuelo quienes le pudieron conocer y vivir sus historias, ellos tus nietos José Antonio, Cándido Manuel, Miguel Ángel, Carmen Inés, María del Carmen y José Julio, ahora por fin tus batallas están escritas con la veracidad de tu historial militar. De mi abuelo José Ruiz García, sería imposible sin mi amigo el general de brigada José Alberto Ruiz de Oña, creador de este texto narrado. Un trabajo enorme usando la historia militar de nuestro héroe, que la convierte en un documental riguroso e histórico, pues en él cuenta hechos acontecidos en esos periodos, de importancia por la exactitud de fechas, donde nos narra las situaciones geopolíticas, lugares del norte de África y de la OE,
composición de mandos y tropas, incluso su uniformidad. Ha sido un orgullo que el que fuera director del Museo de Historia de Almeida, además de ser un aclamado conferenciante y experto historiador, ha hecho un trabajo tan riguroso, que en nombre mío y de mi familia, decirte que te estamos eternamente agradecidos. Que mi tío Manuel, Manolín para todos, y mi madre, ambos viven para disfrutar de este trabajo y que ha sido para ellos un soplo fresco de recuerdos inolvidables. Muchas gracias, Alberto, de parte de todos los que formamos la familia Ruiz Prieto.